Bueno, entonces tenemos el siguiente problema. Vamos a calcular el costo relativo de separación. Costo relativo de separación. Y bueno, como en este caso ya escogimos la mejor secuencia de separación, que nos salió que era esta, porque lo hicimos con las relaciones de Nagier-Liouville. Entonces pues nos salió que esta era la mejor secuencia de separación. Entonces bueno, tenemos que calcular el costo de cada una de las columnas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tenía yo que la fórmula, el costo relativo de separación, va a ser flujo molar de entrada entre las diferencias de temperaturas adyacentes al punto de ebullición. Ok, entonces aquí tengo las deltas T. Voy a poner mi fórmula de costo. Esta la vamos a nombrar secuencia 1 o secuencia 1. Y por lo tanto el costo relativo de separación de la secuencia 1 va a ser el costo de la primera, de la columna 1, columna 2, columna 3, columna 4 y columna 5. Entonces va a ser el costo de la columna 1 más columna 2 más la columna 3 más la columna 4 más la columna 5. Entonces el costo relativo de separación de la secuencia 1 va a ser igual a el costo de la columna 1. ¿Cómo lo calculo? Pues en este caso sería todos los flujos de entrada, porque están entrando todos los componentes. Entonces serían FA más FB más FC más FD más FD FE más FF más FG. Entonces en este caso, bueno, es que no sé por qué no estoy escribiendo bien. FD FD ABCD más FF más FG más FG. Todo esto dividido entre D, en donde se hizo el corte, en este caso entre DB y C. Entonces mucha poca memoria. Entonces esto sería entre D delta T B-C, porque ahí se hizo el corte. Este sería el costo de la columna 1 más la columna 2. La columna 2 es esta. Están entrando de C hasta G. De C hasta G. Entonces FC más FD más FE más FF más FG sobre D, donde se hizo el corte. En donde se hizo el corte se hizo entre D y E. Delta T D-E más la otra columna, que sería en la columna 3. Ahí está entrando C y D solamente. Entonces es más fácil. Sería FC más FD. Y donde se hizo el corte, pues no hay de otra. Se hizo entre C y D. Más
más la columna 4. En la columna 4 está entrando E, F y G. E, F y G. Y el corte se hace entre de F y G. F y G. F-G. Ahí se va a hacer el corte. Más la última columna, en donde está entrando nada más F y E y F. E y F. Y en este caso va a estar saliendo, bueno, la delta T va a ser entre E y F, no hay de otra. Ok. Entonces esta sería mi fórmula para calcular el costo relativo de secuencia. ¿Sí? Entonces el costo, voy a ponerla más acá abajo, costo relativo de separación de la secuencia 1. Ahora sí voy a sustituir datos. En este caso sería la suma de todos estos compuestos. 18, 5. Entonces me los voy a traer para acá. Lo voy a poner por acá. Entonces más chiquito. Entonces bueno, la primera es la suma de todos. Entonces serían 18 más 5 más 24 más 15 más 14 más 6 más 8 dividido entre de delta T BC. Delta T BC es esta, 57. 57. Más, en este caso serían FC. Serían todos menos, sería 24, empezaremos con 24, más 15, más 14, más 6 y más 8, dividido entre de delta DE. Entonces buscamos el corte DE y la adyacente al corte es la de abajo, sería 40. O sea, donde hagas el corte, por ejemplo, aquí haces el corte entre D y E, sería aquí. La de abajo es la adyacente al corte. Más, en este caso sería F y D. ¿Cuánto es F? El flujo de F es C. No, F es... A ver, ¿cómo quedó? A ver, ¿por qué está así? No, es C y D. C y D. C y D. C y D sería 24 más 15. Entonces serían, el flujo de C es 24 y el flujo de D es 15. Y la delta T, bueno, nos vamos otra vez a borrar estos. Ya los ocupo y los voy borrando. Entre C y D, y si se dan cuenta, esta entre esos dos es la de abajo. Sería 16. 16. Entre D, 16 es adyacente al corte. Más E, F y G. E, F y G serían 14, 6 y 8.
más 14 más 6 más 8 dividido entre del adyacente al corte. El corte se hizo entre de F y G, entre de F y G, entonces F y G lo ponemos acá y sería 41 más el último, que sería entre E y F. E y F, ¿cuánto vale? E y F, E vale 14 y 6. 14 y 6. Más 14 más 6. ¿Y dónde se hizo el corte? Pues no quedaba de otra más que a ver, dice, aquí está. E y F, entre D y F. E y F. Ajá. Y bueno, entre D y F vemos que serían 6. Eso sería 6. Ajá. Y entonces sumo todo esto y me va a dar un valor de 9.7076. ¿Sí? Ese sería mi costo relativo de separación. Unidades no tiene, porque en este caso pues no serían unidades congruentes. Es una fórmula empírica para darnos una idea de cuánta energía se va a requerir para esta operación. Pero las unidades serían, aquí tengo flujo, que serían mol por horas, creo es. Sí, moles por hora, dividido entre de grados centígrados. Entonces tendría unidades de mol sobre de hora grados centígrados. Pero pues no le ponemos unidades, perdón. Y de esta forma se calcularía el costo relativo de separación.